Estamos celebrando con mucha alegría y con mucha solemnidad la festividad de Cristo Rey en este último domingo de octubre. Junto con ello estamos celebrando y muchas felicidades a la adoración nocturna mexicana, nuestra sección llamada de Cristo Rey, cuyo aniversario es el día de hoy. Estos señores y señoras, jóvenes y jovencitas e inclusive niños, que vienen una vez al mes durante toda la noche a adorar al Santísimo Sacramento expuesto en la Sagrada Custodia, para contrarrestar los pecados del mundo, para pedirle a Dios perdón y misericordia por las almas que estamos aquí luchando en este valle de lágrimas. Ganan muchas indulgencias, ganan muchos méritos para alcanzar el cielo, y por ello felicidades a todos los adoradores nocturnos en este hermoso día que es su aniversario. Por otro lado, tenemos que felicitar a Frater Germán, que decidió entregarse completamente a Dios en la Santa Iglesia Católica, recibiendo esta primera orden del hostiariado, el cual le da la facultad de darle la entrada a los fieles que verdaderamente vengan a adorar a Dios en la iglesia, y a cerrarle las puertas y correr inclusive a aquellos herejes, a aquellas personas que no quieren entrar a la iglesia para amar a Dios, sino para cualquier otro motivo, para hacer daño. Él es el portero de la iglesia, pero no por ser portero es una baja dignidad, al contrario. El bienaventurado San Pedro es el portero del cielo. Él es el que deja entrar o no deja entrar a las personas en el cielo, pues es una imagen, el hostiario aquí en la tierra, del bienaventurado Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica. Así es que en esta fiesta de Cristo Rey, la epístola está tomada de San Pablo Apóstol a los Colosenses y nos dice: Hermanos, gracias damos a Dios Padre, que nos ha hecho dignos de participar en la herencia de los santos, en la luz que nos ha arrebatado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo muy amado, en quien por su sangre tenemos la redención, la remisión de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él han sido creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, en el mundo visible e invisible, tronos, señoríos, principados, dominaciones, todo ha sido creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como quien es principio primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la primacía. Pues plugo al Padre poner en Él la plenitud y reconciliar por Él, que ha restablecido la paz en la sangre de su cruz, todo lo que existe sobre la tierra, en los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la epístola. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilatos a Jesús: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús: ¿eso lo dices por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilatos: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis gentes hubieran luchado para que no fuera yo entregado en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le replicó Pilatos: ¿con que tú eres rey? Y respondió Jesús: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que pertenece a la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Eran tiempos muy tremendos los que vivía la Santa Iglesia Católica. Al entrar en la edad contemporánea, el Papa preocupado porque se estaba extendiendo el liberalismo, no solo por culpa de la masonería y del judaísmo, sino que se estaba extendiendo también dentro de la misma iglesia. Había ya católicos que decían que no había necesidad de obedecer a Dios en sus preceptos, que éramos libres
que fuimos creados con una libertad de acción absoluta y total. Y bien sabemos nosotros que la libertad no consiste en escoger el bien y el mal. La libertad consiste en escoger un bien superior a un bien inferior o un bien inferior a un bien superior, pero no tenemos libertad para escoger el mal. No hay libertad para ello. Sin embargo, se estaba extendiendo, gracias al modernismo, dentro de la misma Iglesia Católica, ese liberalismo de que no tenemos por qué obedecer a Dios en sus preceptos, de que Dios no puede imponer ni a la sociedad civil, ni a nosotros como individuos, ningún precepto que nos obligue de una manera forzosa y absoluta. Terrible error, porque si no se obedece a Dios, mucho menos a la Iglesia Católica. Por lo tanto, la Iglesia Católica no podía tener un báculo con el cual guiara a la grey por el camino de la salvación, imponiéndole el camino que el mismo Dios trazó. Y ella, siendo nuestra madre, guiándonos de la mano por ese camino, con leyes, con reglas, con gracias y con sacramentos. No, la Iglesia no tenía ese poder, ni Dios tampoco, decían los liberales católicos, que prácticamente ya no eran católicos. Preocupado ante ello, el sumo pontífice decidió reivindicar la realeza de nuestro Señor Jesucristo y su título de Rey sobre todas las naciones. Y desde entonces instituyó la fiesta de Cristo Rey, que ha de celebrarse todos los años el último domingo de octubre, cuando se está acabando ya el año eclesiástico. Cuando ya hemos celebrado a la mayoría de los santos durante todo el año, viene a coronar el Papa con esta hermosa fiesta al Rey de Reyes, al Santo de los Santos, al Santo por excelencia, al triplemente Santo, Jesucristo nuestro Señor como Rey, no solamente de las almas, sino también de las familias, y no solamente de las familias, sino también de todos los pueblos y naciones. Cristo es Rey, y Él se quedó callado mientras predicaba el Evangelio, para que no lo fueran a confundir como los reyes de la tierra, que necesitan de un trono, que necesitan de un cetro, que necesitan de una corona, para poder saber que, por parte nuestra, que son reyes. Jesucristo no quiso que se le proclamara rey, porque los judíos tenían una idea tan materialista y ramplona acerca de lo que era la dignidad que había de tener el Mesías prometido aquí en la tierra. Sojuzgados por el pueblo romano, los judíos suspiraban la libertad de la esclavitud por parte de los romanos y de los tributos que habían de pagar. Todos los pueblos los habían maltratado y querían salir adelante y creían que el Mesías había de darles un reino material lleno de armas, lleno de riqueza, lleno de poder aquí en la tierra, y el Mesías no había de venir para eso. En ningún lado de la Escritura se había leído que el Mesías prometido había de venir para darles poder a los judíos, por lo menos un poder material, no, sino un poder espiritual, sobre la vida y sobre la muerte, porque los cristianos, los católicos, sobrepasamos la muerte, porque la muerte quedó vencida con la resurrección del Señor. El poder sí, sobre el demonio también, porque el poder del demonio quedó vencido con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo allá en el desierto, cuando nos enseñó a luchar como Él luchó, y con la gracia misma del divino Redentor contra esta limaña que es el demonio. Nos vino a enseñar cómo salir adelante de este tercer enemigo que es nuestro propio cuerpo, con sus malas inclinaciones, enseñándonos la virtud de la pureza, la virtud de la humildad, la virtud de la caridad, que nos hace a nosotros un poquito más elevados que los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios algún día que había de morir por él? ¿Por cuál ángel, pregunto yo, le dio Dios el poder de su sangre? ¿A cuál ángel le dio Dios el poder de recibirlo en su cuerpo y en su sangre para alimento de su existencia? Ni siquiera a los ángeles les dio este poder. Solamente se los dio a los seres humanos, a nosotros, sus hijos predilectos, y nos enseñó a nosotros la grandiosidad
de lo que es la belleza del ser humano. Por eso, queridos fieles, hoy estamos celebrando a Cristo Rey, pero no es un título honorífico, no es un título impuesto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hace un rey? Un rey se hace porque crea algo nuevo, un reino nuevo, una sociedad nueva. Y Jesucristo, con su vida, con su sangre, con sus enseñanzas, creó la Iglesia Católica, brotada de su costado, y por eso Él es el Rey de todos los que se han de salvar, y también de todos aquellos que deberían de salvarse, pero que no se han de salvar, que por culpa propia se irán al infierno. Así es que es Rey de los buenos y de los malos, porque Él creó este mundo. Él, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, crearon el mundo. En segundo lugar, se es Rey por conquista. Cuando un reino está bajo la tiranía y llega un conquistador y destruye al tirano, acaba con el tirano y le da prosperidad a su reino, entonces es proclamado rey por sus vasallos. Y Jesucristo nos conquistó. Sí, éramos nosotros esclavos del tirano demonio, el cual se posesionaba de nuestros cuerpos, de nuestra existencia, hacía que ofendiéramos a Dios y que nos fuéramos al infierno, y Jesucristo vino y lo destituyó, reconquistando, no solamente por creación, sino por redención nuestras almas, para ser de Él, para Él y existir en Él. Así es que Jesucristo tiene un doble título: nuestra creación como Rey y nuestra redención, nuestro conquistador, nuestro Salvador, el que nos libró de las ataduras, de las cadenas del pecado y del demonio. También se es rey por herencia, ¿sabían ustedes? Cuando muere la reina, cuando muere el rey, su hijo primogénito o unigénito, es el que pasa a ser el rey, el nuevo rey. Pues bien, Jesucristo, el Padre Celestial, no ha muerto, pero le dio por herencia a Jesucristo nuestro Señor todas las potestades de la tierra. Al mundo lo puso por escabel de sus pies y le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Eres mi hijo y te daré por gente y por escabel de tus pies a todas las naciones en herencia. Eso lo dice la misma Sagrada Escritura. Así es que Jesucristo es Rey nuestro por un triple título: por creación, por redención y por herencia, porque Él es el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y como Él es el mismo y único Dios, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya ven que no lo estamos proclamando Rey de una manera arbitraria. Él es Rey, lo trae escrito en su frente, lo trae escrito en sus muslos, lo trae escrito en su espalda. Así es que el día de hoy salimos a las calles con el mismo Cristo sacramentado a proclamarlo Rey de nuestra ciudad, de nuestras familias, de nuestra persona, de nuestro país y de todo el mundo. Es una fecha honorable, queridos fieles, porque nosotros, sus vasallos, reconocemos a Cristo y con ello ganamos un mérito tremendo, porque servir a Dios es reinar. Y es lo que le digo a este joven seminarista el día de hoy. Lo acabamos de ordenar hostiario para que permanezca en la Iglesia Católica y aprenda a ser vasallo de Cristo Rey, verdaderamente siervo de Cristo Rey, y sirviéndolo a Él los años que le permita Dios vivir hasta que dé el último suspiro de su vida, haga que el reino de Cristo se extienda por toda la tierra. Pero el reino de Cristo no es un reino como cualquier otro que se conquista por medio de las armas, querido frate Germán. El reino de Cristo se conquista por medio de la caridad y por medio de las virtudes. Un verdadero ministro de Dios se debe distinguir por su obediencia a Cristo Rey y a sus ministros que dejó aquí en la tierra. En primer lugar, al Papa, si tuviéramos nosotros un Papa legítimo, o cuando lo tengamos, usted debe de ser un verdadero defensor, un verdadero cuidador de la honra de la Santa Iglesia Católica, fundada por Dios y que permanece unida solamente con el Pontífice Romano, que desgraciadamente en la actualidad no tenemos, porque la sede está vacante. Pero el Pontífice Romano, aunque no lo tenemos de una manera física
en la actualidad al vicario de Cristo. Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia y, aunque no tenemos ahorita un romano pontífice, debe de procurar con celo la gloria de la Iglesia Católica, que todos amen a la Iglesia Católica, porque amando a la Iglesia Católica amamos a Jesucristo. Debe de procurar extender el reino de Cristo conforme al poder, cada uno de los poderes que se le vayan dando dentro de la Iglesia. Pero sepa que además de estar instruido en la Santa Iglesia Católica, en las virtudes y en la doctrina que debe de llevar y enseñar a los fieles, debe sobre todo de enseñar por medio del ejemplo, por medio de las virtudes, por medio de la caridad. En la actualidad, aunque no tenemos pontífice supremo, existimos obispos y sacerdotes católicos que predicamos la verdadera fe y que daríamos nuestra vida por la Santa Iglesia Católica. ¿Pero qué es ser un ministro de Dios? Vuelvo a preguntarle, querido Frater Germán. Un ministro de Dios es aquel que busca reproducir en su vida la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo amó el bien y aborreció el mal, pero nunca aborreció al pecador, sino solamente al pecado. Por el contrario, al pecador lo buscó. Como estaba errante el pecador, como una oveja perdida, y nuestro Señor como el buen pastor, el cual usted debe de imitar, al igual que yo. Tenemos que ser como el buen pastor que vaya a buscar que vaya en busca de la oveja perdida. ¿Quién es la oveja perdida? ¿Las que ya tiene usted en su aprisco? ¿Las ovejas buenas que ya están dentro del redil del Señor? No, Germán, no es esa la oveja perdida. Que mi oficio es verdad, es darles de comer en el aspecto espiritual a las ovejas buenas. Mi oficio es cuidarlas del lobo y por eso las guardo en la noche de esta tempestad del modernismo y de la liberalidad de costumbres y del pecado que existe y reina en la actualidad, a todos mis fieles en la manera de lo posible. Pero nuestro principal oficio no solamente consiste en dar el alimento y los sacramentos a los fieles ya convertidos. En la actualidad el mundo cayó en una oscuridad total. En la actualidad el mundo cayó en una desvergüenza total, de tal suerte que ahorita el oficio de los obispos católicos, de los sacerdotes católicos, no consiste solamente en mantener a sus fieles, sino en buscar fieles nuevos que amen a Dios, porque también por ellos Jesucristo dio su sangre. Entienda que Jesucristo no vino por los sanos, sino por los enfermos. No vino más que a encontrar lo que estaba perdido. Y cada una de las almas que existen allá afuera están perdidas y lastiman si se van a condenar el corazón de su Rey, de su Señor, de su Dios Jesucristo. Por eso usted se da a entregar junto con los seminaristas, sacerdotes y un servidor y todo que se diga ministro de Cristo católico, debe de procurar en la actualidad no solamente conservar a los fieles que ya creen, sino de ir a buscar a la oveja perdida. Y me pregunto, ¿los obispos y sacerdotes en la actualidad estamos haciendo eso? ¿O nos contentamos con estar en nuestra capillita con nuestro puñadito, Posilus Grex, con nuestro puñadito de fieles y con eso ya nos contentamos? ¿Qué clase de misión tenemos? ¿Qué clase de sacerdotes somos? ¿Qué clase de obispos somos cuando nada más nos contentamos y vivimos en nuestra etapa de confort, dentro de nuestra capilla, dentro de nuestra iglesia, con unos fieles que son respetuosísimos, Germán? Son respetuosísimos de la dignidad eclesiástica, porque aman a su obispo, porque quieren a sus sacerdotes, porque rezan por sus seminaristas y los sustentan, porque le tienen gran devoción a las esposas de Cristo, que son las religiosas. En ese confort viven y vivimos los obispos en la actualidad sin caer en cuenta de que la caridad nos surge, caritas surget nos. Es decir, que yo como obispo, teniendo el poder de predicar y la autoridad y el deber de predicar el Evangelio, ¿me conformo con predicárselo a cuántos están ahorita aquí? ¿150 personas? No, señor. El episcopado
Si Dios convirtió el mundo con 12 pescadores, los hizo apóstoles suyos y les dio la gracia, ¿por qué no habría de hacer lo mismo con los alrededor de 12 obispos que hay en la actualidad en el mundo? ¿Por qué no hacer lo mismo, queridos obispos? ¿Por qué no hacer lo mismo, queridos sacerdotes? ¿Por qué no hacer lo mismo, queridos fieles, que hacían los apóstoles al principio del mundo? O díganme si estamos en una situación diferente. Los apóstoles no tenían dinero ni tenían armas, nosotros tampoco. Los apóstoles eran solamente 12 y no tenían instrucción. Nosotros en la actualidad somos tan pocos los obispos que quedamos católicos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, todo el mundo era pagano. Solamente un puñado de cristianos que Él había convertido son los que habían de transformar la faz de la tierra. Díganme si ahorita estamos en un mundo católico. Estamos en un mundo pagano, completamente pagano. Ustedes vieron al salir el Santísimo Sacramento, vieron que uno de esos de allá afuera que se dicen católicos se descubrió cuando pasó el Santísimo Sacramento, ¿verdad que no? Vieron que los que pasaban por ahí que no eran nuestros fieles se hincaron cuando pasó el Santísimo Sacramento, ¿verdad que no? Se quedaron callados esperando a que pasara, por lo menos se persinaron, ¿verdad que no? Porque estamos viviendo en un mundo pagano. Porque el modernismo se enseñoreó de todos, el liberalismo, la masonería, la herejía. Estamos rodeados de herejía. Estamos en los primeros tiempos, como si hubieran cortado el árbol de la Iglesia Católica y solamente la raíz en la cual estamos nosotros quedara, y volvemos a empezar. Volvemos a empezar. Y los apóstoles se dividieron el mundo y empezaron a predicar el Evangelio y convirtieron el mundo ayudados por la gracia de Dios, como dice los Hechos de los Apóstoles. Adyuvante gracia a ellos, ayudados por la gracia de nuestro Señor, convirtieron a miles de personas, millones de personas, entre ellos a nosotros, y por eso guardamos la fe. Ahora les pregunto a los obispos y sacerdotes que quedamos católicos, ¿predican la misma caridad que predicó Jesucristo? Porque Él perdonó a la mujer pecadora, Él perdonó a la meretriz, le absolvió de sus pecados porque ella se arrepintió de ellos. Estoy y tratando de imitar a un Dios que perdonó a sus agresores, a sus asesinos cuando Él estaba en la cruz. Estoy hablando y tratando de imitar a un Cristo que perdonó a un buen ladrón que estaba a su lado y le pidió que lo llevara a su reino. Ahorita en la actualidad, si un fiel no pertenece a una determinada congregación tradicionalista, no es fiel de ellos. Si se consagra por allá un obispo a lo lejos, no es obispo porque no es de mi congregación. Si se ordena un sacerdote por allá y regresa a mi congregación, lo tengo que volver a ordenar porque no confío en las otras consagraciones. ¿Qué clase de obispos tenemos? Se supone que predicamos una misma fe, que tenemos los mismos sacramentos, el mismo bautismo, el mismo orden sagrado, los mismos rituales, la misma moral. No entiendo por qué haya tanta división entre los sacerdotes y obispos de la actualidad. Que el obispo esquetino ordenó a alguien, y ese alguien pasa a otra congregación, aquel otro lo vuelve a ordenar porque no está seguro de la ordenación anterior. Y aquel otro se sale de aquella congregación y se va a otra y lo vuelve a ordenar aquel otro obispo porque no está de acuerdo con aquella otra ordenación. Y la pregunta es, todos venimos de dos obispos, los obispos que quedamos en la actualidad, o de Monseñor Marcel Lefebvre, o de Monseñor Pedro Martín Godin-Tuck. Ambos obispos válidos, ambos obispos católicos en un principio. De ahí venimos todos y ambos eran arzobispos. Ambas consagraciones son lícitas, son válidas. Pero resulta que los de Lefebvre no importan, porque ellos perdieron la fe. La mitad de esos sacerdotes, que en realidad eran la mayoría, porque tienen alrededor de unos 600 o 700 sacerdotes, perdieron la fe. Porque mientras ellos predican una fe que está en los libros, ellos aniquilan, destruyen, olvidan, callan
la doctrina del sumo pontificado y aceptan como su papa a un hereje, como es el caso de Bergoglio, lo aceptan como papa. Y si lo aceptan como papa, como cabeza de la iglesia, y ellos son el cuerpo de la cabeza, participan de sus herejías, participan de las disoluciones matrimoniales, participan de todo. Cada vez que ese señor habla allá en Roma, pronuncia, despide un fétido olor a herejía. Cada vez que Bergoglio dice algo, es algo contrario a la fe católica, y aquellos, los lefebvrianos, lo toman como su papa, como su santidad, como otro Cristo aquí en la tierra. ¿Acaso Cristo aquí en la tierra pronunciaría tremendas herejías? ¿Acaso Cristo aquí en la tierra, el vicario de Cristo aquí en la tierra, un verdadero papa, destruiría desde adentro, desde su misma esencia, a la propia iglesia, a su esposa que es santa e inmaculada, sin arruga y sin mancha alguna? Y ese señor que se pronunció a sí mismo papa, siendo un hereje, siendo un masón, siendo un judío, y pronunciando, prorrumpiendo, vomitando cada vez que abre la boca herejías contra la Iglesia Católica, ¿ese es el otro Cristo aquí en la tierra? ¿Ese es el que tiene la potestad de Pedro apóstol, el cual recibió las llaves y la confirmación en la fe para confirmar a sus hermanos? O los otros obispos, inclusive modernistas, vean ustedes, inclusive los obispos modernistas se oponen a Bergoglio. Y los lefebristas, cobardes, porque son unos traidores a la fe católica, por miedo a quedarse solos como lo estamos nosotros, que es preferible quedarse solo y sin fieles a fallar en la fe católica. Ellos, porque no se les vayan sus fieles, por continuar un matrimonio adúltero con la Roma pagana, andan lamiéndole los pies a Bergoglio, pidiéndoles, rogándoles que les perdone, que hagan un contubernio. ¿Cómo se puede juntar el agua con el aceite? ¿Cómo se puede juntar el blanco con el negro? ¿Cómo se puede juntar el pecado con la virtud? Si Bergoglio es no solamente hereje, sino heresiarca, porque es la cabeza de una nueva iglesia montiniana, de una nueva iglesia que no es la católica, ¿cómo nosotros los católicos, o si se dijeran católicos los lefebvrianos, le ruegan a un hereje que les perdone y les absuelva de una excomunión que en verdad no fue lícita, no funcionó, no estaban excomulgados? ¿Por qué tenían que pedirle que les diera de baja la excomunión a un falso papa como Benedicto XVI? ¿Por qué le están rogando a un hereje los que son los hijos de Dios? Entonces los lefebristas no me importan, porque ellos no son católicos, porque para ser católico no solamente se requiere tener sacramentos válidos, sino que además se requiere conservar la fe y permanecer contrario a la herejía, y la iglesia modernista es una hereje. Los que me importan son los descendientes de Monseñor Tuc, de la cual línea venimos nosotros. El problema de estos descendientes de Monseñor Tuc es de que el demonio se ha metido entre ellos, y recuerdan muy bien la doctrina, porque ¿saben qué? Se la aprenden perfectamente. Hay unos excelentes teólogos allá en Estados Unidos con los descendientes de Monseñor Tuc. Hay unos excelentes teólogos aquí en México de las varias congregaciones que descienden de Monseñor Tuc. Pero lo que se les ha olvidado a los descendientes de Monseñor Tuc es que nuestro Señor Jesucristo dijo: en esto, no en cualquier otra cosa, sino solamente en esto, reconocerán que son mis discípulos, que están dentro de mi reino, en que se amen los unos a los otros. Aquellos obispos de Estados Unidos se creen los únicos. Aquí hay una congregación en México, que es la que más grande es, que se cree la única, sin reconocer en nosotros, en los demás, que somos verdaderamente católicos hasta la médula de los huesos, y que nosotros buscamos la unidad inclusive con ellos. Si ellos aceptaran toda la doctrina católica, como de hecho la aceptan, y aceptaran que tenemos nosotros que luchar por la unidad de la iglesia, si ellos no aceptan que la iglesia tiene que ser una, con un solo principio, con unos solos sacramentos, con una sola doctrina, una sola moral y un solo gobierno, entonces no son católicos. Ellos tienen que aceptar la unidad de la iglesia. Y si se dicen católicos,
Tienen que buscar a los que ellos creen que es la oveja perdida. ¿Seré yo la oveja perdida? Tal vez sí por mis pecados, tal vez sí porque a lo mejor no soy lo santo que Dios espera de mí. Pero aun cuando yo fuera el peor pecador del mundo, ellos como obispos, que se creen los únicos, que se creen los puros, que se creen los directos, en línea directa de Monseñor Tuc, deberían de buscar a nosotros, a las ovejas perdidas, para unirnos y formar un solo rebaño con un solo pastor. Así lo dijo Jesucristo: te rezo, Padre, para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y la unidad en Cristo es sustancial con el Padre, pero también es una unidad en caridad, porque lo que los une a ambos es el amor del Espíritu Santo. La unión que debe de haber aquí en la tierra entre los obispos y sacerdotes que se digan católicos es una unión de caridad. ¿Aquel me considera pecador? Venga y absuélvame de mis pecados. Pregúnteme si estoy arrepentido y le diré con lágrimas en los ojos: estoy arrepentidísimo de mis pecados. Y espero de usted, que es obispo, que me dé la absolución de ellos. Yo considero que alguno de ellos es pecador. Le tengo que hablar y decirle: oiga, estoy dispuesto a unirme con usted, perdonando sus pecados, restaurando sus sacramentos, para que todos seamos uno y no haya dudas entre unos y otros. Entonces la caridad, lo que se les ha olvidado a los obispos de la descendencia de Monseñor Tuc, es que se sabe la teología perfectamente, pero no la aplican, pero no la aplicamos, porque ellos tienen muchos fieles, pero hay muchos otros que están afuera. Busque a los sacerdotes que se dicen católicos. Si tienen algún problema, restaure esos problemas. Va allá un obispo que se dice católico, voy a ver si es verdaderamente obispo. Cumple con todo, atiende a sus fieles, celebra la misa, reza el oficio divino, es dignamente, o por lo menos no es indigno de ser obispo. Voy a ir y restaurar sus sacramentos para que continúe predicando el Evangelio de Dios. Esa es la manera como debe de actuar un obispo en la actualidad, recuperando el reino de Cristo, para que Cristo reine en una sola iglesia, no en diferentes iglesitas como congregaciones dispersas, sino en una sola iglesia, y a esa sola iglesia, que sea su esposa, le dé toda la fortaleza para poder vencer al mal y salir adelante en este valle de lágrimas, en esta apostasía universal, para que Cristo reine no solamente en el cielo, sino también en nuestra sociedad civil. Queridos fieles, recen por los sacerdotes de Lefebvre, para que se conviertan y entiendan que aquel señor no es un legítimo papa. Son tan buenos esos sacerdotes que si se apartaran de la Roma pagana, que si se apartaran de la Roma herética y modernista, se convertirían de nuevo en católicos y le darían tanta gloria a Dios. Pero mientras manchen su misa con la herejía, pidiendo en la misma misa por un hereje, entonces jamás van a ser católicos. Recen por los obispos de la línea de Monseñor Tuc, que son buenos teólogos y siguen la línea correcta en cuanto a la doctrina católica, pero se han olvidado de lo principal, que es: misericordia quiero y no sacrificio. Allá el obispo de Estados Unidos, el obispo de acá de Chihuahua, el obispo de acá que se dicen católicos tradicionales, celebran sus sacrificios de la misa, pero no escuchan la palabra de Cristo, que dicen: misericordia quiero y no sacrificio. Si tienes algo en contra de tu hermano y vas al altar a presentar una ofrenda, y recuerda que tienes algo en contra de tu hermano, ¿qué dice el Evangelio? Deja ahí tu ofrenda, no me interesa, no la quiero. Primero ve y reconcíliate con tu hermano, luego bien y me ofrecerás tu sacrificio. Obispos católicos del mundo ofrecen el santo sacrificio de la misa y se ufanan de que es el verdadero sacrificio, que es la verdadera misa, que es la misa tradicional. Déjenla por un ratito y vayan y busquen y entiendan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Vayan y busquen a todos los sacerdotes y obispos que se dicen católicos y establezcan entre ellos una unidad en la verdad y en la caridad, para que se forme un solo rebaño bajo un solo pastor, una sola iglesia, como ha sido la túnica no rasgada de Jesucristo nuestro Señor, para que se forme la única esposa y no adulterinas que andan por ahí, la única esposa de Jesucristo, que es la Iglesia católica que vive en la unidad. Rueguen, queridos fieles, a Cristo Rey el día de hoy,
porque haya muchos obispos que entiendan lo que es la caridad y lo que es la unidad de la Iglesia Católica, para que algún día formemos, como les dije, un solo rebaño bajo un solo pastor, que ese es el deseo de Cristo. No solamente es mi deseo, que créanmelo, me lastima tanto saber que hay otros obispos, compañeros míos, que no nos aceptan y que no se aceptan entre ellos también. Cada obispo es como una iglesita diferente, como una iglesita distinta, y eso lastima el corazón de los que somos verdaderamente católicos. Me duele el corazón de saber que hay un obispo en Chihuahua, que hay un obispo en Omaha, Nebraska, que hay un obispo en Guadalajara, que hay un obispo, que habemos 2 obispos aquí porque nos está visitando Monseñor Argueta, que hay otro obispo allá en Brasil, que hay otro obispo allá en España, que hay otros obispos, que pudiéramos estar unidos ahorita en concilio y ver para dónde va la Iglesia Católica, cómo podemos destruir la herejía, cómo podremos salvar más almas. ¿Y saben qué? No se quieren juntar, no se quieren juntar, y eso lastima el alma, lastima el corazón, porque andamos como viejas chismosas de lavadero, golpeándonos los unos a los otros en vez de formar el verdadero deseo y completar el deseo de Cristo Rey aquí en la tierra. Recen por la Iglesia, recen por los ministros, recen por nuestros seminaristas para que algún día logren ser sacerdotes y, ¿por qué no?, obispos de la Iglesia Católica. Y les mando tanto a mis sacerdotes como a mis seminaristas y a mis religiosas y a mis fieles, les mando bajo el poder de esta autoridad y de este báculo, que nunca, nunca se separen de un verdadero católico. Así sea pecador, rueguen por él, ayúdenlo a levantarse. No amen el pecado, pero sí amen al pecador, no por pecador, sino para convertirlo a la fe. Jamás puedo oír yo ni a uno de mis sacerdotes, ni a uno de mis seminaristas, ni a una de mis religiosas decir, ese es de otra congregación. Todas las congregaciones verdaderamente católicas, tradicionales, sedevacantistas en la actualidad, tienen entrada en esta iglesia. Así nos amen o no nos amen, así nos quieran o no nos quieran, todo sacerdote verdaderamente ordenado y que permanezca en la doctrina fiel de la Iglesia Católica tiene entrada en este altar, en esta iglesia, en este corazón de obispo católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para el credo.